Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ah, ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces lo contestó: miren, este abogado, este maestro, nunca debió de preguntar, o nunca debió de decir: ¿quién es mi prójimo? ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús estaba hablando de esta parábola, estaba enfatizando a que muchos alrededor habían maestros que necesitaban de Jesús. Y cuando dijo esto, el intérprete dijo: ¿pero quién es mi prójimo? Es una pregunta que nadie debería de hacerla. Mire, luego Jesús lo contestó diciendo de esta manera: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó. Un hombre, escuchen bien, un hombre, ¿qué dice la palabra del Señor? Iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos o ladrones lo golpearon, dice, lo quitaron hasta la ropa, dejándolo medio muerto. Jerusalén era una ciudad de una temperatura de 0 grados. O sea, hacía frío. Era un frío terrible, como en Puno o en Ilave, frío. Y Jericó era una ciudad caliente, como la ciudad de Tacna. Una temperatura de 20 grados. Ahora, este hombre tenía que caminar de Jerusalén a Jericó. Y el camino era desolado. No había casi personas. Los caminos eran totalmente tortuosos, feo. Era riesgoso. Pero luego dice que ¿quiénes se acercaron? Dice él. Se acercaron ladrones o bandidos. Lo asaltaron y se fueron dejándolo medio muerto. Yo les pregunto, bíblicamente y simbólicamente, ¿quién es el ladrón de ladrones? ¿Quién tan solo viene a robar y a hacer muchas cosas y a hacer maldad en esta tierra? Ustedes lo saben, es Satanás. Satanás vino a esta tierra a quitarnos la justicia. Ustedes en este momento se dan cuenta, muchos jóvenes en la droga, en muchos lugares, con vicios. Pero el Señor un día vino a esta tierra a darnos la salvación. Miren lo que dice el texto bíblico, el 31 dice: por casualidad un sacerdote, dice, un sacerdote, ¿qué dice? Se acercó o pasaba por el mismo camino, pero al verle dio un rodeo y siguió adelante. Mire, cuando el muchacho o el hombre que estaba en el suelo, los ladrones lo alcanzaron, lo pegaron, y hay una palabrita que dice despojaron o quitaron. Dice, además de que lo pegaron, lo golpearon, a ese muchacho lo quitaron la ropa, hermanos. O sea, lo dejaron desvestido. Y luego viene un sacerdote. ¿Qué pasó con el sacerdote? Pasó de largo. Y yo les pregunto en este momento, ¿el sacerdote era bueno? ¿Qué me dice? ¿El sacerdote era bueno? Mejor de esta manera. ¿El sacerdote guardaba el sábado? Por supuesto, hermanos. ¿El sacerdote daba su diezmo? Claro que sí, igual que nosotros. ¿El sacerdote hablaba de la reforma pro salud? Por supuesto. ¿Ayunaba? ¿Se iba a los cerros a ayunar? Sí, igual que nosotros. Pero imagínense, ni siquiera lo miró. Y luego, ¿quién viene? Luego dice que viene también el 32, también un levita llegó a aquel lugar, y cuando le vio dio un rodeo y siguió adelante. Yo les pregunto en este momento, ¿quién era un levita? Recuerden que el levita también era un hombre bueno, daba su diezmo, guardaba el sábado, o sea, era fiel. Los levitas en ese entonces era
¿cómo podemos decir en este momento? Un pueblo escogido por Dios. Recuerden que el sacerdote en este entonces, ahora es un pastor de iglesia. Entonces los levitas son los miembros de la iglesia. En otras palabras, quiere decir que somos nosotros los levitas, el pueblo escogido de Dios. Miren lo que dice después. Luego se acercó, adivinen quién, un buen samaritano, pero un hombre de Samaria que viajaba por el camino, al verle sintió compasión, hermanos. Se movió a misericordia, fue compasivo. Se acercó a él, lo curó las heridas con aceite y vino, y lo puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Mire, vamos a tocar dos palabritas importantes: el aceite y el vino. Yo les pregunto en este momento, simbólicamente hablando, ¿qué significa el aceite en la Biblia? El aceite significa el Espíritu Santo. El vino significa la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, queridos jóvenes, un día Cristo Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros, derramó sangre y además de eso dio al Espíritu Santo para que nosotros podamos ser sanados por Él. Cuando el buen samaritano se acercó al varón que estaba enfermo y casi muerto, dice la parábola, dice que sacó 2 medicinas caseras, es el aceite y el vino, y luego de esto lo vendó y se lo llevó al mesón, dice la palabra. En otras versiones, la Reina Valera dice de esta manera: se lo llevó al mesón. Yo les pregunto en este momento, ¿qué es el mesón? Un ejemplo: cuando una persona está enfermo en casa o está enfermo en algún lugar y no puede moverse, ¿dónde lo llevas tú? ¿Lo llevas a tu casa o lo llevas al hospital? ¿Dónde lo llevas? ¿Lo llevas a tu casa o lo llevas al hospital? Claro, lo tenemos que llevar al hospital, porque si lo llevas a tu casa se va a morir. Ahora, cuando dice la palabra del Señor que se lo lleva en su cabalgadura, se está refiriendo a que humildemente lo está llevando a un hospedaje, al mesón. Y el mesón, hermanos míos, es un hospital. Pero cuando la Biblia se refiere a un hospital, se está refiriendo a un hospital espiritual. Quiere decir que la iglesia es el hospital. Un día Cristo te trajo a ti, a esta iglesia. Cristo te trajo para que tú puedas ser sanado, tú puedas ser un hombre de fe. Cuando el buen samaritano se acercó, lo vendó y lo llevó a un hogar. Cristo, un día, cuando tú estabas ahí en el suelo, no podías moverte, no podías decir ayúdame, estabas triste, dificultoso, perdido, con los vicios, con el internet, con la discoteca, con alcohol, con diferentes cosas que Satanás siempre nos trae en prueba. Cristo murió en la cruz, derramó esa sangre, ese vino, y te dio el Espíritu Santo, y luego de eso te trajo a la iglesia, a la iglesia adventista del séptimo día, y Cristo te da la oportunidad de que tú puedas levantarte, puedas decir: Señor, muchas gracias por esta iglesia. Querido joven, el Señor te ama, el Señor tiene mucha misericordia. Y miren lo que dice la palabra del Señor luego. Dice: al día siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Miren, al día siguiente
el samaritano sacó 2 monedas, y las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré. ¿Sabe? La parábola del buen samaritano también habla de la segunda venida de Cristo Jesús, aunque ustedes no me crean. ¿Por qué les digo esto? Porque un día Cristo va a venir a esta tierra, y cuando dice la palabra del Señor, el Señor te dará 2 denarios que te dejó a ti, o 2 monedas que dice en otra versión. Dice que el Señor te va a dar y te dio dones espirituales.